Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto. Hoy estás viendo el segundo capítulo de la serie Hojas Sueltas. Antes de continuar y a modo de introducción, tal vez, quiero hablarles un poco sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos violentos, tiempos que están cobrando la vida de muchas personas inocentes en el mundo. Ayer el conflicto en Medio Oriente sufrió una escalada de violencia que podría hacer que todo empeore en perjuicio de todo el mundo. Todos debiéramos estar deseando la paz de esos lugares. Todos deberíamos anhelar de que por el bien de las personas las conversaciones se reanudaran, las salidas diplomáticas se implementaran. Y ojo, oye, yo lo digo desde la neutralidad geográfica. O sea, ¿a qué me refiero? A que yo soy chileno, yo no soy israelí, así que no pienso decirle a los israelíes cómo deben o no deben sentir sobre sus conflictos internacionales. No soy palestino, tampoco soy iraní y ciertamente no soy estadounidense. Soy de un país que no todos saben encontrar en el mapa. Incluso un presidente americano le preguntó hace pocos años al entonces presidente de Argentina que qué era eso que estaba al lado de Argentina en el mapa, para luego sugerirle que invadiera ese país, Chile, para tener acceso a ambos océanos. En fin, desde acá hablo. Pero además soy cristiano y me parece horrible que existan personas que hablan de estos eventos con un grado de entusiasmo desconcertante, porque ven que supuestamente se están cumpliendo las profecías de la Biblia, cuestión que no está ocurriendo, porque no hay profecías que hablen de nada de esto. Lo que están haciendo estos escatólogos es ver lo que está pasando y luego van a las Escrituras a ver qué pueden encontrar y qué puede calzar con lo que ven. Eso me parece un ejercicio deshonesto y una manipulación descarada, tanto del texto bíblico como de las personas. Así no funciona el asunto. El caso es que, bueno, ahí están, hablando de situaciones de muerte y sufrimiento simplemente a la espera de que esto desate el cumplimiento de sus expectativas escatológicas y que Jesús regrese. Cristianos que con una lectura muy deficiente del texto bíblico están apoyando acciones que diariamente cosechan muerte solo porque creen que tienen la obligación de hacerlo según una mala lectura de la Biblia. Mire, tengo 48 años y he estado en la iglesia evangélica toda mi vida. Y gracias a Dios tengo una muy buena memoria para ciertas cosas. Yo recuerdo el revuelo causado en el 88, cuando muchas personas, sumándole 40 años a la fecha del establecimiento del Estado de Israel, ¿por qué 40? Bueno, porque 40 se supone que es una generación, y agarraron el pasaje de Lucas que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Un pésimo ejercicio hermenéutico, pero bueno, dijeron que Jesús volvería ese año. Recuerdo el mismo frenesí en los 90 con la Guerra del Golfo. Libros publicados identificando a Saddam Hussein y a Yasser Arafat como personajes de las narraciones del fin de los tiempos, iba a decir del Apocalipsis, pero luego me acordé que el anticristo no aparece ni en las tapas del Apocalipsis. Mira, si ustedes no me crean, vayan a Wikipedia, o sea, sencillo. Escriban predicciones y afirmaciones sobre la segunda venida de Cristo y van a leer sobre un montón de otros intentos de descifrar el final de los tiempos, prácticamente desde los inicios del cristianismo. Y en esta lista faltan todos los latinoamericanos que han hecho lo mismo en los últimos 50, 60 años. Ahí debiera estar Alducín, no está. Pero bueno, podemos hablar de eso en otro momento. Hoy hay gente literalmente emocionada por lo que está pasando, anhelante por lo que viene. ¿Y saben qué? Me da asco, tristeza, ver que se pisotea la humanidad mientras flamean nuestras banderas identitarias religiosas. Si hasta pareciera que lo que se desea es que todo explote para huir de este mundo lo antes posible. Señor,
Y ahora quiero dirigirme a la sociedad que mira horrorizada a estos fanáticos que malentendieron y que malentienden el Evangelio. Lo digo porque tal vez alguna de ustedes se cruzó con esta transmisión. A ustedes les pido perdón. A veces nuestros discursos teológicos nos hacen asumir posiciones infrahumanas. Perdón por eso. A veces olvidamos que la teología cambia cuando tenemos los pies en otras latitudes, porque sí, mira, en Medio Oriente hay cristianos que no ven las cosas desde el dispensacionalismo que heredamos de nuestros vecinos allá del norte, del Águila Calva. Perdón por eso también. Los cristianos de Oriente, los judíos de Oriente, los musulmanes de Oriente no son peones en el tablero de la profecía bíblica, son personas que desean vivir y desean vivir en paz. Y me parece una pena que desde la religión no nos parezca que el ideal de la paz se pueda alcanzar a menos que del otro lado sean a mi favor o se sometan a mi narrativa religiosa. Es horrible. Bueno, al sermón de hoy le he llamado ¿Debe morir la iglesia? Tal vez la intro fue un poquitito intensa, puede que un poco más intensa, no sé, que el resto del sermón, pero yo les había advertido la semana pasada, van a haber momentos extraños en estos sermones, incluso puede que haya algún momento inconexo en apariencia. En mi cabeza está conectado, pero en apariencia cuando lo hablo puede ser inconexo porque estoy limpiando mi escritorio, el de madera y el de acá arriba, porque estoy haciendo espacio para llenarlo con otras cosas que quiero explorar y que por supuesto una vez que las explore y que las digiera y todo eso las pueda compartir también con ustedes. Ok. Intentemos ordenar un poco las ideas que tengo dando vueltas sobre la iglesia. Déjenme que me saque la arruga de acá al frente que se me pone cuando me molesto. No sé si va a salir. En la Biblia hebrea existen algunos textos que merecen la pena que los revisemos para poder entender algunas cosas. Vamos a ver dos textos de la Biblia hebrea y vamos a hacer algunos apuntes. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Eso es Deuteronomio 9:10. Y luego dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso es Salmo 22:22. En estos dos versículos, las palabras asamblea y congregación son una misma palabra hebrea, kahal, que significa precisamente eso, asamblea, congregación, llamado a la reunión. También hay otra palabra hebrea que significa algo similar, y que también va a recibir, bueno, no me quiero meter ahí. Esta palabra hebrea kahal es la que ocurre con más frecuencia, esa es la idea, eso es lo que más está ahí en el texto y que se traduce en nuestras Biblias como asamblea, congregación. Cuando se hace la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, los traductores eligieron la palabra eclesía para traducir kahal. Pero, ojo, eclesía es una palabra que también tenía un significado en el mundo griego y luego en el mundo greco-romano. Porque la eclesía designaba a las asambleas de ciudadanos en torno a la discusión de cuestiones cívicas. Al principio era mucho más democrático en la cultura griega, luego en la cultura greco-romana había cierta autonomía en ciertas ciudades, pero un poco menos democrático. Pero finalmente era la discusión de cuestiones cívicas que le afectaban a toda la ciudad, a todo el pueblo. Era la asamblea ciudadana legal y contaba con procedimientos formales que se ajustaban a las normas del derecho cívico, en este caso ya greco-romano. Cuando el Nuevo Testamento elige usar la palabra eclesía para designar a la comunidad de discípulos de Jesús, no está inventando una palabra. Está haciendo eco de la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para designar a la reunión del pueblo del Señor. Y está usándola, obviamente, es imposible quitarse el telón de fondo de su significado no judío, es decir, una asamblea que se realizaba al alero del sistema imperial, que tenía a la cabeza al Kyrios Caesar, es decir, a César como el Señor. Esta nueva comunidad de judíos y no judíos
que ven a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo, decide entonces reclamar el nombre de la asamblea descrita en su tradición veterotestamentaria, al mismo tiempo que decía que en esta eclesía había un Kyrios distinto. Esta asamblea, este cajal, esta eclesía, esta iglesia se reunía en torno al Kyrios Christos. Esta iglesia decía que Jesús era el Mesías, que era el Señor. Y de alguna manera entonces la eclesía se veía a sí misma, la iglesia se veía a sí misma como la legítima continuación de las asambleas descritas en la Biblia hebrea. La iglesia en sus inicios tenía la mística de ser un grupo minoritario. Sus integrantes veían en sus persecuciones las consecuencias de estar siguiendo el camino correcto, el camino angosto del que había hablado Jesús. Pero llegó un momento en que la iglesia, excluida del poder, perseguida y oprimida, se convirtió en la religión oficial y desde ese lugar también persiguió y oprimió a otros. Porque lamentablemente esa es una de las dinámicas humanas que se activan cuando se administra el poder. Se corrompe. El anillo de Sauron es capaz de corromper la voluntad del corazón más puro. Y eso pasó en diversos puntos de la historia de la iglesia. Sucedió con la iglesia imperial, sucedió con los movimientos de reforma, sucede hoy también. La iglesia y el cristianismo, ojo aquí, la iglesia y el cristianismo no tienen fundadores oficiales. Jesús no establece una institución separada del judaísmo. Jesús y los apóstoles vivieron y murieron siendo judíos. Que no se nos olvide eso. Por el amor de Dios, que no se nos olvide. Y el cristianismo, por más que muchos digan que lo fundó Pablo, tampoco fue así. Pablo estaba más preocupado de la segunda venida de Jesús que de andar creando una nueva religión. Tanto Pablo como los primeros cristianos no vieron en el Evangelio la puerta de salida a una nueva expresión religiosa. Ellos vieron que en Jesús se cumplían las promesas dadas por Dios y que se abría una puerta amplia para la inclusión de los no judíos. Solo en una mirada, en una perspectiva, en una retrospectiva, podríamos imaginar a un Jesús o a un Pablo como fundadores de una nueva religión. Por otra parte, hay sectores del cristianismo que hoy, me refiero hoy, que miran con añoranza a ese ideal que nos inventamos desde la teología y que hemos llamado la iglesia primitiva. Miramos para atrás en el tiempo embriagados de nostalgia, anhelando ser como esa iglesia de los primeros días. Honestamente, es una visión muy romántica. Yo no sé qué Nuevo Testamento leen, porque la iglesia primitiva tenía enormes problemas. Había segregación entre judíos y griegos. A dos que no dieron lo que se supone que debían dar, se cayeron muertos. Tenían problemas en la toma de decisiones que supuestamente eran guiadas por el Espíritu Santo, pero que daban otros resultados. Mira, sin ir más lejos, por poner solamente a dos personas como ejemplo, Esteban y Felipe fueron separados como diáconos que se suponía que debían entonces servir a las mesas, servir a las necesidades de atención y alimentación de los más desposeídos de la iglesia en Jerusalén. En tanto, los apóstoles se iban a dedicar al ministerio de la palabra. ¿Okay? Ellos tratan con las necesidades de la gente, nosotros nos dedicamos a predicar. Pero luego vemos que el sermón más extenso registrado en el Nuevo Testamento no pertenece a un apóstol, sino a Esteban, que además fue el primer mártir de la iglesia. Y unos capítulos más adelante vemos a un Felipe predicando y bautizando a un eunuco etíope, alguien que podría haber caído, que podría caber en las categorías modernas de lo no binario, de lo trans o algo por el estilo, lo que muestra uno de los saltos teológicos más grandes en términos de inclusión, porque el texto bíblico era claro en Deuteronomio 23. Tales personas
no podían entrar en la congregación de Yahvé. Felipe toma una decisión, bautiza al eunuco, todo a pesar de las limitaciones que tiene como diácono y todo a pesar de la estructura ideal que llamamos iglesia primitiva. En lo único que la idea de volver al ideal de la iglesia primitiva me seduce es en que esa iglesia era débil, no tenía poder. No me refiero, alguien puede decir, oh, tenía el poder del Espíritu Santo. No me refiero a ese poder, ya se dan cuenta en qué onda estoy hablando. Era débil, no tenía poder, no imponía su voluntad, tenía que ser flexible y tenía que aprender a funcionar en un sistema que del cual recibía rechazo, no solo de parte del judaísmo, también rechazo y sospecha de parte de los no judíos, de los gentiles. Esa iglesia, con todo lo imperfecta que era, vivía una expresión auténtica de espiritualidad. No se identificaba con estructuras de poder. Era un refugio para los rechazados. No por nada algunos de sus críticos, como el filósofo grecorromano Celso, dijeron que el cristianismo era una religión para mujeres, para niños, para ignorantes y para esclavos. Pero es eso, la vulnerabilidad, la debilidad, eso me seduce. Yo no quiero que esos tiempos se repitan, porque allí hubieron persecuciones sanguinarias que nunca debieran repetirse en la historia de la humanidad. Y también sé que hay gente que anhela la persecución y que ve en todo una persecución. Yo creo que a veces rayan delirios que debieran tratarse en salud mental, pero ese es otro tema también. Pero esta fue una iglesia débil, que tuvo que aprender a abrirse paso en medio de una cultura que estuvo a punto de ahogarlo un montón de veces, pero que desde ahí emergió y se consolidó. Y se consolidó tanto que de oprimida pasó a oprimir. Mira, algunos de ustedes saben que mi abuelo fue pastor, ¿sí? Y él nos contaba cosas de cuando él era joven. Y estoy hablando del 1950 para atrás, ¿eh? Nos contaba de que la gente, cuando salían a predicar a la calle, les tiraba agua, les tiraba otras cosas también, que no eran agua. Nos contaba de cómo una vez les echaron encima una yunta de bueyes para sacarlos del camino, y cosas así. Pero ellos seguían predicando por amor a Dios y porque veía que estaban sufriendo a causa de su nombre. Entre paréntesis, es la misma sensación que le generas a los hermanos testigos de Jehová cuando le cierras la puerta en las narices. Eso es alimento para su fe. Te lo menciono. Bueno, si tú pensabas de que estabas causando otro efecto, bueno, hoy la iglesia se ha fortalecido. Ya no es la realidad que vivió mi abuelo. Está fortalecida aquí en Latinoamérica como institución. Pero de un matrimonio incestuoso entre capitalismo con evangelicalismo han surgido movimientos como el movimiento de la prosperidad, que buscan vender la idea de que Dios te quiere próspero, sano y en victoria, pero para eso debes sembrar tu semilla, traer un pacto, traer el diezmo, comprometer una ofrenda especial y Dios te va a bendecir. Y digo, ¿cómo dudarlo? Si Dios ha bendecido tanto a nuestro pastor que es el que nos pide que hagamos todo eso. Bueno, otros han abrazado política y religión como un llamado indistinto y han buscado alzarse en el poder a fin de gobernar conforme a los principios de la Biblia. El problema es que lo que interpretemos de la Biblia depende más bien de las agendas detrás de quienes la leen que de lo que el texto tenga que decir. El texto bíblico, acuérdense, el texto bíblico tiene un triste historial de haberse usado en el pasado para impulsar prácticas horrendas, siempre de la mano del poder. La Inquisición, la esclavitud, por nombrar un par. El riesgo es, y lo he dicho, y lo he insinuado varias veces hoy, en estos últimos minutos, el riesgo es que el poder corrompe y puede hacer que con extrema facilidad los que antes
eran oprimidos, ahora opriman. Podemos pasar fácilmente de defender a los pobres y marginados a simplemente cuidar la cuota de poder y la influencia que hemos adquirido. El poder se desentiende con mucha facilidad de la causa del oprimido y se transforma en un hoyo negro que absorbe todo a su alrededor hasta que termina colapsando sobre sí mismo. Y la iglesia, que está sometida al poder, que tranza su voz profética por un plato de lentejas, esa iglesia debe morir y debe hacerlo junto a todos sus ídolos y junto a todos los dioses que ha inventado. La iglesia que ama el dinero y usa a la gente debe morir. La iglesia que usa la Biblia como si fuera un arma de destrucción debe morir. La iglesia que ha dejado de defender el derecho de los vulnerables y discriminados de la sociedad, esa iglesia debe morir. Oh, tenemos tanto miedo de defender a los oprimidos, a las minorías, miedo de que, el resto piense que aprobamos sus acciones. Entonces tomamos el lado de los que agarran las piedras en las manos, mientras que Jesús, que seguramente en el texto bíblico no aprobaba el adulterio, se transforma en escudo para una mujer cuya realidad era mucho más compleja que una simple acusación. ¿Dónde está nuestro lado? ¿Con las piedras o defendiendo? La iglesia que justifica la guerra, que justifica la muerte y lo hace citando el texto bíblico, debe morir y abrazar la esperanza de la resurrección, la esperanza de volver a empezar con una fidelidad renovada al llamado del Evangelio. La iglesia es el cuerpo de Cristo manifestado en la vida de la comunidad. Y si ese Cristo está cubierto de nuestro egoísmo y anhelos de validación, entonces esa iglesia debe morir. La iglesia debe tener sus brazos abiertos en señal de aceptación de quienes buscan en su espacio algo de refugio. La iglesia debe velar para que el poder no se concentre en unos pocos. La iglesia debe recordar que es una pequeña llama que ilumina la casa, no una hoguera que la quema. Debe recordar que es sal, que da sabor y que evita la corrupción, pero que no necesita los elogios ni los reconocimientos públicos. La iglesia debe recordar que antes de ser institución fue un grupo de personas que reían y lloraban juntas, que se acompañaban en la persecución, personas que oraban los unos por los otros. Y saben, yo amo a esa iglesia. Y es por eso que aunque muchas personas consideren que mi aporte no es más que enturbiar las aguas, acá me voy a quedar. Tal vez en la periferia de la institución, pero a la espera de muchos y muchas que sueñan con que otra iglesia es posible. ¿Lo crees así? ¿Crees que otra iglesia es posible? Oremos. Señor, hay tristeza en mi corazón. Estoy consternado. No sé cuál va a ser la situación mundial que va a haber al momento en que este sermón se transmita. Tal vez las cosas mejoren, tal vez empeoren, no lo sé. Y me da tristeza que a veces nosotros, usando el texto bíblico, usando el Evangelio, estemos brindando apoyos que no corresponden. Ayúdanos, Señor, a volver a ser esa iglesia que era capaz de desafiar el poder, que era capaz de desafiar la cultura hegemónica, que era capaz de abrazar a aquellos que nadie quería abrazar. Ayúdanos a volver a ser esa iglesia, a volver a ser cuerpo de Cristo, más que institución, mucho más que eso. Y enséñanos y muéstranos, ilumina esas áreas de nuestra vida que como personas y como institución y como grupo, como queramos, esas áreas que deben morir. Esas áreas que deben morir. Y algunas que merecen resucitar y otras que deben quedar ahí, muertas. Y ya. Ayúdanos, Señor, en esta tarea. Amén.
Y a ustedes muchas gracias por sentarse a escuchar esto que ya parece catarsis, pero creo que igual hace falta y creo que tal vez identifica un poco lo que alguno de ustedes puede estar sintiendo en este tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Hay descripciones en la descripción del video de cómo pueden apoyarnos. Compartir esta transmisión nos ayuda muchísimo. Darle like, hablar de lo que aprendiste hoy, tal vez no nos ayuda a nosotros de forma directa, pero sí ayuda al reino. Así que está perfecto. Nos estamos viendo. No olvides ser una buena noticia para alguien